El Palacio Buckingham volvió a estremecerse con murmullos cuando las redes sociales estallaron de repente con una serie de fotografías antiguas de Meghan Markle, en un yate, imágenes restauradas con una precisión sorprendente y difundidas a una velocidad que dejó atónitos incluso a los más escépticos. Aquellas fotografías aparentemente inofensivas no solo desataron una ola de comentarios encontrados en todas las plataformas digitales, sino que también colocaron a Meghan en una situación incómoda, sin precedentes, donde cada mirada y cada palabra podían convertirse en un arma. Según fuentes cercanas, la duquesa de Sussex cayó en un verdadero estado de pánico buscando desesperadamente controlar y detener la propagación de las imágenes. Pero lo que realmente despertó la curiosidad del público no fueron las fotos en sí, sino la pregunta oculta tras ellas. ¿Qué se esconde realmente en esos fotogramas y por qué poseen un poder casi destructivo capaz de amenazar la imagen de Meghan ante la opinión pública y la propia familia real? Nadie pudo prever este acontecimiento. Ni Meghan ni su equipo, ni siquiera los investigadores que han dedicado años a estudiar su pasado. Todo comenzó con un detalle aparentemente insignificante, una simple captura de pantalla. A primera vista, era borrosa común, sin nada destacable, pero en ella aparecía un marcador de tiempo importante, el año 2016. En la imagen figuraba un nombre Adam Hound, un hombre sin fama, sin vínculos políticos, apenas un recuerdo perdido en una antigua conversación. Según la información disponible, él habría invitado a Meghan Markle a participar en un evento llamado Semana del Yate en Croacia. El mensaje era sencillo y cordial. «Oye, si estás libre, pásate por aquí». Cuando surgió por primera vez, nadie le dio importancia. Pero años después, al volver a circular, el tono cambió. La inocente cercanía se transformó en frialdad y ambigüedad, y quienes lo leyeron sintieron un matiz diferente. En cuestión de horas, la atención mediática cambió por completo. Ya no se trataba del lugar donde Meghan había estado en 2016, sino de quién era realmente en aquel momento. Fuentes cercanas aseguran que Meghan quedó sorprendida por la magnitud de la repercusión. Durante años había intentado enterrar los rumores sobre sus años inciertos en Hollywood, pero aquella imagen reabrió una puerta que ella prefería mantener cerrada. No era la primera vez que se hablaba de la época de los yates, pero esta vez la conversación era más precisa, más punzante. Una frase, un nombre, una invitación bastaron para reconstruir un retrato de Meghan Markle más revelador que cualquier rumor anterior. Para entender por qué una imagen tan simple podía tener semejante poder, hay que regresar al contexto. El año 2016, la era dorada de las semanas náuticas en Europa, cuando el mar Adriático se convertía en escenario de la élite mundial. Cada verano los yates de lujo se alineaban a lo largo de las costas de Croacia y Montenegro, en una especie de desfile social donde el poder y la reputación se medían en gestos y presencias. Cada fiesta no era solo champán, luces brillantes y risas. Era una red tejida con la presencia de jóvenes millonarios, mujeres en busca de fama, oportunidades y, en algunos casos, supervivencia. Desde fuera todo parecía un sueño luminoso. Desde dentro era un campo de batalla sutil, donde cada mirada y cada asiento junto a una figura influyente podían valer oro. En ese mundo, la cercanía al poder era más valiosa que el talento, y el acceso a ese poder era la verdadera moneda. Testigos de aquella época afirman que Meghan no acudió únicamente para ser fotografiada, llegó con un propósito claro, una ambición firme y una habilidad natural para moverse sin revelar nada sobre sí misma. Su encanto no era ostentoso, era calculado, elegante y estratégico. Rápidamente estableció contactos, mantuvo nombres importantes y siguió cada oportunidad con paciencia y precisión. Para Meghan la semana del yate no fue un simple descanso, fue una puerta a Piazza Vetata, y la cruzó con determinación absoluta. Mucho antes de la boda real, antes de los títulos y discursos, existía un lugar llamado Soho House,
donde el poder se ocultaba tras velas y copas, un refugio tan exclusivo como influyente. Era un mundo dentro del mundo, donde la música susurraba. La luz flotaba en el aire, y el destino podía cambiar con un apretón de manos o una conversación. Productores, aristócratas, políticos, incluso algún príncipe ocasional se mezclaban bajo el mismo techo. Según quienes conocían la lista de miembros, Meghan Markle no era una invitada pasajera, era una presencia habitual, visible pero discreta, perfectamente calculada. Meghan irradiaba un magnetismo sereno, una mezcla de elegancia y decisión. Su sonrisa no era solo un gesto amable, sino una afirmación de seguridad interior. Aquella luz fue la que años más tarde captaría la atención de la realeza. Los momentos más insignificantes, una amiga de una amiga, una cena privada, una mesa iluminada por velas, fueron en realidad el origen de vínculos cuidadosamente construidos. Cada saludo, cada mirada, cada palabra tenía un propósito, difuminando la línea entre la actriz ambiciosa de Hollywood y el mundo de la nobleza. No fue un encuentro clandestino, sino el inicio de una red silenciosa pero poderosa. Todo comenzó allí, en ese microcosmos donde se definían no solo los caminos hacia Hollywood, sino también los senderos que llevaban al Palacio Buckingham. Durante años se pensó que Meghan era una forastera en la realeza, pero la historia del Soho House demostraba lo contrario. Había tocado las puertas del poder mucho antes de que el mundo oyera su nombre. Un nombre surge siempre con cautela al hablar de esa época: el príncipe Andrew. Según fuentes cercanas al entorno náutico, los lazos entre aquel círculo y Meghan eran más profundos de lo que muchos admiten. Las fiestas en el Mediterráneo, los eventos benéficos en Mónaco, los encuentros privados en clubes londinenses componían una red tan variada como enigmática. Hoy nadie afirma que Meghan Markle estuviera implicada en ningún escándalo, pero las insinuaciones sobre aquellos años siguen flotando lo bastante densas como para mantener viva la duda y la fascinación. Si Meghan Markle hubiera conocido al príncipe Andrew o a alguno de sus amigos, aunque solo fuera una vez antes de encontrarse con el príncipe Henry, la historia habría tomado sin duda otro rumbo. Esto sugiere que la realeza ya había puesto sus ojos en ella desde mucho antes, y según un antiguo miembro de la alta sociedad londinense, ese es el secreto que siempre quisieron ocultar. La historia no fue fruto del destino, sino una serie de pasos cuidadosamente calculados, desde encuentros discretos hasta presentaciones estratégicas. Los testigos coincidieron en algo: la reputación de Meghan no nació de la suerte ni de un giro casual. Se construyó a partir de relaciones privadas, eventos exclusivos y una preparación silenciosa que el público nunca conoció. Cuando conoció a Henry en el año 2016, no estaba entrando en un mundo desconocido. Simplemente ascendía a un nuevo nivel dentro de la red que ya comprendía a la perfección un entorno donde cada mirada y palabra tenía el peso del poder y la oportunidad. El documental, que prometía revelar el pasado de Meghan, entrevistas, grabaciones antiguas y sus supuestos vínculos en los yates de lujo, se estrenó envuelto en expectativas, pero casi nada salió a la luz. Las escenas que conectaban su etapa en Hollywood con la élite europea desaparecieron, recortadas por falta de verificación legal. La versión emitida no dejó más que un eco de silencio, preservando intacto el misterio de su vida anterior a la realeza. El motivo no era la falta de material, era que ese material nunca debía mostrarse. En el mundo de Meghan Markle, la información no se pierde por casualidad. Se protege, se elimina o se oculta deliberadamente. Su equipo de imagen operaba como arquitectos invisibles, borrando toda huella de las versiones que no encajaban: la actriz despreocupada, la mujer elegante en los yates o la joven ambiciosa de Hollywood. Cuando Meghan entró en la familia real, solo quedaba la imagen impecable, radiante, sin escándalos, perfectamente pulida. El silencio fue otra pieza clave. Ante rumores o polémicas, el equipo de Meghan nunca respondía de inmediato. Dejaba que el ruido se apagara por sí solo. Ese silencio creaba misterio, y el misterio atraía más atención que cualquier explicación.
El mundo siguió creyendo en el cuento de hadas el príncipe y la actriz de mundos distintos unidos por el destino. Pero la realidad quizás fue una cuestión de tiempo, preparación y conexiones cuidadosamente cultivadas, antes incluso de que las cámaras comenzaran a grabar. Meghan no entró en la realeza por casualidad. Entendía el coste del sistema y reescribió las reglas para adaptarlas a su favor. Eso inquietó a la aristocracia que esperaba una historia ingenua y encontró en su lugar a una estratega brillante capaz de situarse en el centro de atención sin generar escándalos. El silencio, el enigma y el control meticuloso de su imagen convirtieron una historia aparentemente sencilla en una maniobra de poder perfecta. Meghan construyó su carrera como una partida de ajedrez, cada movimiento medido, cada decisión calculada. No fue un escándalo, fue poder. Y tal vez por eso los rumores sobre ella en los yates nunca desaparecieron del todo. No eran simples habladurías de fiestas o viajes, sino ecos de una verdad incómoda. Meghan Markle no llegó al poder por azar. Observó, estudió y planificó cada paso hasta alcanzarlo. Cada vez que la historia se repite, no habla de coincidencias, sino de una preparación meticulosa. De vez en cuando reaparece un fragmento de memoria, una foto rara, una cita breve, un susurro persistente. Los nombres cambian, las fuentes también, pero su sombra sigue presente, silenciosa y poderosa. La historia nunca termina porque no trata solo de fiestas ni de yates, trata de una transformación. Del brillo de Hollywood a los muros del Palacio Buckingham, del escenario al trono social de actriz a arquitecta de su propio destino. Incluso con todas las campañas de relaciones públicas, el aura cuidadosamente mantenida y los retratos calculados, siempre persiste una sensación latente, un juego de poder que solo unos pocos presenciaron. Como dijo una fuente cercana, el problema no es lo que hace, sino dónde lo hace y quién la observa. Y el público fascinado no puede apartar la mirada. Cada vez que surge una imagen del pasado no solo revive los recuerdos, celebra la metamorfosis. De actriz ambiciosa a duquesa, de forastera a pionera. El silencio de Meghan no es huida, sino arma. El misterio es lo único que nadie puede arrebatarle. El verdadero poder reside en lo no dicho. La verdad quizá nunca se revele del todo, pero una cosa es cierta: la historia de Meghan aún no ha terminado. Avanza silenciosa, pero con una fuerza inesperada. Cuando el mundo cree haberla entendido, ella vuelve a mover las piezas, creando nuevos patrones y obligando a todos a observar. A ojos del público, es la historia de un príncipe y una actriz. En realidad es una crónica sobre poder, estrategia y una mujer que convirtió la preparación en arte y el silencio en su arma más afilada, una historia que nadie ha terminado de escribir. El poder no consiste solo en entrar en un nuevo mundo, sino en comprenderlo y a veces reescribir sus reglas ocultas. Meghan Markle no llegó a la realeza como una intrusa. Lo hizo con conocimiento, preparación y una red de relaciones tan refinada que el público apenas la percibió. De Hollywood a Europa, de los yates a los clubes privados, cada conexión era una pieza en su tablero lista para moverse cuando llegara el momento. El público ve sonrisas, galas y actos benéficos, pero el verdadero poder opera entre bastidores, presentaciones discretas, encuentros casuales, miradas en habitaciones cerradas. Cuando conoció a Henry, Meghan no entró en un mundo desconocido. Comprendía el sistema, sabía quién tenía influencia, quién era vulnerable y a quién debía evitar. No fue destino, fue estrategia. La estrategia de Meghan Markle no se construyó solo con palabras, sino con actos silenciosos y paciencia a largo plazo. Cada foto borrada, cada rumor sofocado fue un movimiento en su tablero. En su mundo la información no desaparece, se organiza, se controla y a veces se guarda como una carta maestra lista para jugarse en el momento oportuno. Quienes trabajaron con ella en Los Ángeles o Londres coinciden. Mientras otros dejaban rastros, blogs o imágenes dispersas, ella eliminaba todo lo que no encajaba en la versión de sí misma que quería proyectar, no por torpeza, sino por estrategia. Esto inquietó tanto a la aristocracia como a la realeza.
No veían solo a una mujer entrando en palacio, veían a una estratega capaz de controlar narrativas, manipular información e influir en la opinión pública sin pronunciar una sola palabra. Esperaban un cuento romántico, pero recibieron a una mujer que manejaba un poder que ellos creían exclusivo. El silencio de Meghan Markle es su arma más poderosa. Cuanto más calla, más llena el mundo los vacíos con teorías, rumores e historias inventadas. Y cada vez que eso ocurre, su poder crece. El público y los medios la observan no para entenderla, sino para adivinar qué hará después. Cada fotografía, palabra o mirada se convierte en una pieza dentro de este sofisticado juego. Desde las luces de Hollywood hasta las galerías europeas, desde la Soho House hasta las fiestas del Palacio Buckingham, todo forma parte de una estrategia a largo plazo. Cada encuentro aparentemente casual, cada aparición improvisada, está calculada para tender una red que abra las puertas del palacio sin perder el control. Para Meghan el poder consiste en entrar en el mundo de los demás sin renunciar al suyo propio. Mientras las historias de Yates, fiestas y relaciones misteriosas siguen obsesionando a algunos, el público ve a una Meghan Markle radiante, pura, libre de pasado. Pero tras ese silencio, la estrategia y el poder siguen actuando en la sombra, esperando el momento de reaparecer. El tablero del poder no se basa solo en borrar el pasado o guardar secretos. Es la forma en que Meghan se mueve entre mundos de Hollywood a Europa, del salón de la Soho House a los pasillos del palacio. Cada cena, cada gala, cada encuentro con figuras influyentes es una jugada más. Ella siempre sabe quién tiene voz, quién es vulnerable y quién puede abrir la siguiente puerta hacia el poder. Los que trabajan cerca de ella lo dicen: Meghan observa más de lo que habla, y cada palabra que pronuncia está cuidadosamente elegida. En un mundo donde la información es poder, una frase mal situada puede arruinar una estrategia. Una frase precisa puede abrir una puerta inesperada. Las fiestas en los yates o los bailes de gala en Mónaco y Londres no son simples diversiones. Son salas de negociación secretas donde el poder se intercambia en silencio. Un apretón de manos, una mirada o una presentación pueden marcar un punto de inflexión. Cuando Meghan conoció a Henry, todo estaba preparado. No fue destino sino el resultado de pasos cuidadosamente planeados a lo largo del tiempo. No entró en la realeza como una forastera. Comprendía el sistema, sabía cómo manejar la narrativa y mantener el control sobre sí misma. Mientras otros quedaban atrapados por reglas rígidas, Meghan entró con la confianza forjada en años de preparación, sabiendo lo que quería y cómo conseguirlo. Su poder no radicaba solo en la preparación personal, sino en la red de relaciones que tejió en silencio, donde cada persona desempeñaba un papel: amigos de amigos, organizadores de eventos, figuras influyentes en la caridad o los medios. Cuando el público ve a Meghan, observa una sonrisa, un vestido elegante, un discurso encantador. Pero detrás del escenario, las piezas se mueven, los lazos se fortalecen y paso a paso el tablero del poder toma forma. Lo más fascinante de Meghan Markle es que no necesita exhibir su poder. Todo ocurre en silencio, con sutileza, casi imperceptiblemente, para quien no sabe mirar. Cuando el pasado resurge en boca de los medios o del público, ella no se apresura a justificarse, su silencio habla por sí mismo. Y ese silencio, combinado con una estrategia a largo plazo, crea una fuerza invisible pero contundente, un poder que no se ve, pero se siente en cada gesto, en cada mirada, en cada vacío que ella controla. Con el tiempo se comprendió que la historia de Meghan no era solo un romance real o una vida de glamour. Era la evolución de una actriz ambiciosa en Hollywood hacia una duquesa que domina el arte del poder. De una outsider a una estratega consumada. Las viejas fotos, los rumores, las fiestas en los yates o en la Soho House son solo la punta del iceberg. Lo verdaderamente importante ocurre detrás del telón, el poder que se forja, las conexiones que se tejen, y cada paso calculado como una jugada en un tablero que solo ella entiende por completo. Esa misma aura de misterio, ese control de la información y ese silencio estratégico la convirtieron en una fuerza impredecible.
Cuanto más calla, más llena el mundo los huecos con teorías, rumores e historias inventadas, y paradójicamente con cada una de ellas, su poder crece. El público y la prensa la observan no para entenderla, sino para adivinar su siguiente movimiento. Cada mirada, cada gesto, cada sonrisa es parte de este sofisticado juego de poder. Desde las luces de Hollywood, hasta las galerías europeas, desde los clubes privados hasta los pasillos del palacio, todo encaja en su estrategia a largo plazo. Cada encuentro aparentemente fortuito, cada conversación improvisada, está calculada para tejer una red lo bastante amplia como para abrir puertas sin perder el control. Porque para Meghan el poder no consiste solo en entrar en el mundo de los demás, sino en hacerlo sin abandonar el suyo. Quienes han trabajado cerca de ella destacan lo mismo. Meghan observa más de lo que habla, y cuando lo hace, elige sus palabras con precisión quirúrgica. En un mundo donde la información es poder, una frase equivocada puede destruir años de trabajo, mientras que una bien colocada puede cambiarlo todo. Las fiestas, las galas, los encuentros con figuras influyentes desde Hollywood hasta Europa, y la realeza no son simples celebraciones, son salas discretas donde poder, relaciones e información se intercambian con elegancia, donde un gesto, una mirada o una presentación pueden redefinir un destino. Cuando conoció a Henry, todo estaba previsto. No fue azar sino la culminación de años de preparación, observación y cálculo. No llegó a la realeza como una invitada confundida, sino como una estratega que comprendía las reglas, sabía manejar la narrativa y conservar su poder. Esa es la diferencia sentimental. Mientras otros se someten a las normas rígidas del palacio, Meghan avanza con seguridad, consciente de lo que quiere y de cómo lograrlo. Pero el poder no proviene solo de la preparación personal. Surge también de la red de contactos que tejió pacientemente, donde cada figura cumple un papel dentro de su tablero de influencia. Amigos de amigos, organizadores, filántropos, comunicadores, todos son piezas estratégicas. El público ve una sonrisa, un vestido refinado, un discurso elocuente. Pero tras bambalinas las piezas se mueven, los vínculos se afianzan y lentamente el tablero del poder se consolida con firmeza. La historia de Meghan Markle nunca ha terminado. No trata solo de amor, fama o escándalo. Es poder, estrategia y metamorfosis. El viaje de una mujer que pasó de las luces de Hollywood a los salones de la realeza. Esa historia no contada, hecha de encuentros silenciosos, movimientos calculados, y el poder del silencio sigue revelando nuevas capas. Y la pregunta persiste: ¿crees en el destino o en la preparación meticulosa? ¿Fue Meghan una afortunada forastera o una estratega que planeó cada paso? Su silencio, su observación y su dominio del tablero del poder son las armas que seguirán dejando al mundo asombrado y curioso.